Sí, bien. Bueno, según el estudio reciente, que pues la verdad es un gran esfuerzo que hace Coneval y, pues el equipo que tienen ahí también, John Scott forma parte del comité, de ese comité técnico que ha formado Coneval externo, ¿no? A Coneval y que de alguna forma también le da certeza, ¿no? A lo que está haciendo Coneval, le garantiza que el trabajo está haciendo de una forma más seria, más robusta. Entonces, este estudio pues es único en su tipo, alrededor de 2.482 municipios son medidos y es un gran esfuerzo que hace Coneval en mostrarnos esto. O sea, uno pensaría, bueno, 2015 pues ya pasó, pero pues bueno, la verdad es un gran esfuerzo porque no hay datos a nivel municipal tan oportunos. Entonces están haciendo un esfuerzo con los datos de INEGI que nos da en el 2015, con el conteo que se hace censal. Entonces es información oportuna de primera mano y en la que se puede saber cada municipio de los miles que tenemos en México, cómo están en los 7 accesos, como carencias pues que maneja la medición multidimensional que nos comentaba el doctor Scott, así como también el ingreso. Finalmente el ingreso sigue siendo un conjunto importante en la medición de la pobreza. Y según el estudio, para dar el contexto también de dónde ubicar a Sonora a nivel nacional, muestra claro, decíamos que el municipio de Huepac en pobreza extrema apenas el 2.7% de su población se ubicó en tal condición. Entonces, pues es un municipio de 900 personas, es chiquito, Claro. muy pequeño, pues hablamos de que, pues, qué porcentaje, ¿no? Hay 3 familias, ¿no? Con 12 personas, son pobres ahí, o sea, las tiene. Es una manera, como decía el doctor Scott, de poder identificar y focalizar mejor las políticas. Aquí ya, digamos, la sedezón estatal ya sabría bien a dónde ir a Huepac, ¿no? Están bien ubicados ahí porque son pues poquita población. Entonces deberían de irles a dar el apoyo requerido a esas 2, 3 familias pobres de Huepac, ¿verdad? Entonces, como lo comenta, sin demeritarle pues el esfuerzo de la política social que puede estar aplicando nuestro gobierno actual aquí en Sonora, pues este es un dato que nos da gusto, pero por otro lado también sabemos que estos municipios han sido expulsores de población, ¿no? Por tradición, ¿no? Ya desde los años 70, 80, estos municipios siempre han enviado su población, o sea, los nuevos nacidos ahí pues emigran a las ciudades urbanas, las familias mandan a sus hijos a estudiar o algunos otros se van a Estados Unidos. Entonces ese es también uno de los motivos importantes que hay que comentar, que por cierto el estudio de Coneval municipal, de pobreza municipal, no hace tanto énfasis en estos indicadores porque igual son muchos municipios, pero el municipio es más oportuno en cuanto a decir de las carencias sociales que son acceso a salud, acceso a servicios como agua potable, drenaje, acceso a disponibilidad de alimentos. Nos va a decir para cada municipio estos 8 indicadores. Eso es fenomenal, ¿no? Para diseñar una mejor política pública. Sin embargo, pues ya aspectos como las especificidades de cada municipio, pues no, el estudio no lo da. ¿No lo da? No da tanto detalle porque estos aspectos como decir, bueno, Huepac es un municipio ubicado en la Sierra Sonorense, pero también tiene cercanía geográfica con Estados Unidos, así como también ya se sabe de antemano que son municipios que así como también Atil es otro municipio que en la misma condición, chiquito y con los niveles más bajos a nivel nacional de pobreza. O sea, Sonora no solamente son estos 2 municipios, hay otros 4 o 5 más. Llama la atención de los 71 municipios que hay en Sonora. Sin embargo, en Oaxaca pues son 540 y tantos municipios, y muchos de ellos en la peor situación, peor que Chiapas incluso, ¿no? En donde me llama la atención uno de ellos, por aquí tengo el nombre, que el 99% es pobre, ¿no? Y igual andan sobre una población entre 1,000 y 2,000 habitantes, son pocos habitantes, pero ya se sabe bien ahí con este estudio finalmente dónde focalizar el esfuerzo, ¿no? Entonces, el estudio nos marca cómo la distribución territorial de la pobreza a nivel municipal permite identificar 3 zonas donde se aglomeran los municipios con más bajos porcentajes de Es lo que te decía. población.
¿Mide todos los municipios de Sonora este estudio? Sí, claro, todos, están todos. ¿Y cómo está? Y bueno, Sí, sería bueno para hacer un top. claro, primero a nivel nacional, ubica tres zonas, luego vamos a Sonora, es con bajos porcentajes, que serían el noroeste, que es donde está precisamente Sonora, ¿no? Ujú. El noreste, que es Coahuila y Nuevo León, que ya de antemano se sabe que son los estados con mayores dinámicas económicas, con más actividad industrial, y que han reflejado más crecimiento económico en estos años. Y la zona centro-sur, que es precisamente la centro-norte y occidente, ¿no? Jalisco, sobre todo. Por otro lado, el conjunto de municipios que con altos porcentajes de población en condición de pobreza, pues están precisamente en la región sur-sureste, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. O sea, ese es el contexto nacional en donde resalta la posición de Sonora en los municipios con menor población. Ahora, de aquí también tenemos que para la pobreza total, la pobreza extrema es la cuestión que tiene que ver con ingreso y que tienen pues por lo menos dos carencias que no cumplen de las 7, ¿no? Pero la pobreza total solamente pues con una que no tengan, ya no son pobres, pobres nada más, ¿no? Esa es la pobreza multidimensional. Ahora, para la cuestión precisamente de los municipios en donde llama la atención, pues, ¿no? Que tuvieron los mayores porcentajes de población en condición de pobreza, pues ya decíamos, están en Oaxaca esencialmente, y sobre todo uno que se llama Santos Reyes, Yucuná, con 99.9%, o sea, hay todos, ¿no? Posiblemente al revés, una familia no es pobre, y todos son pobres, ¿no? Pero esto también confirma lo que nos decía ahorita el doctor John Scott, ¿no? Que hay una polarización tremenda, no solamente entre los municipios, entre los estados, sino al interior de los municipios. Y ya aterrizándolo en Sonora, pues Exactamente. ¿Cómo claro, está, por ejemplo? o ahí por ejemplo observamos que los municipios que tenían los menores porcentajes de pobreza son Huepac, está también por ahí, decíamos, Atil, ¿no? En el caso de Oquitoa también, con 4.6%, está Ónava, Sonora, con 5.6%, son esencialmente, ¿no? los principales, Huepac, Atil, Ónavas, y Granados también. Granados, Sonora, con 8.7% en condición de pobreza. Si observamos también, esta es pobreza total, ¿no? Ujú. Pobreza total. La pobreza extrema es más pequeña, es más reducida. Eh, y bueno, los de mayor número de personas, obviamente ya lo comentamos, no están en Sonora, porque los que tienen más personas en pobreza son municipios pues mucho más grandes, ¿no? Pero veo la sierra, entonces, toda la zona Claro, serrana. pues bueno, entonces en Sonora. Ajá. Es la zona serrana la que tiene precisamente, si lo diseccionamos a nivel regional, la zona serrana es la que presenta los menores niveles de pobreza, que van desde el 2 al 8.7%, los Ujú. menores niveles. Ahora, los mayores niveles, por el contrario, son los municipios que están precisamente en el sur del estado. Sobre todo los que contempla el municipio de Chojoa y sus localidades. Ahí es donde está concentrado en el municipio de Chojoa los mayores niveles de pobreza, y ahí estamos observando precisamente que son municipios, perdón, el municipio de Chojoa es el que tiene más del 40% de su población en esta condición. Entonces también observamos que se replica el fenómeno de lo que sucede a nivel nacional, de alguna manera pasa también en Sonora, en menor magnitud, y es algo que pues también el doctor Scott, como parte del comité de Coneval, pues él de momento no puede tener en su mente todos los municipios y también no conocer todo el estado de Sonora. Sin embargo, bueno, para eso estamos aquí, para poder entender qué sucede. Y Chojoa sigue siendo un municipio, precisamente municipio que debería de tener precisamente el foco rojo y la atención por parte de la política social del estado de Sonora. Pero ¿por qué? A ver, ese contraste tan grande, Ona, Basátil, Granados, Huepac, esa zona serrana es con menos pobres y Chojoa con más pobres. ¿Por qué esa desigualdad se desarrolló en Sonora? ¿Chojoa cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos tiene? Sí, bueno, Chojoa son alrededor de poco más de
de 20,000 habitantes. Ah, bueno, es Sí, es algo, más grande, es más grande. Sí, pues Pero la sierra, ¿por qué sí se conserva entonces como una sierra en donde... Y qué bueno, digo, hay que seguir conservando los municipios serranos, ¿eh? Por eso nos enojamos tanto cuando contaminaron el río Grupo México con el del- con los lixiviados de cobre, porque pues acaban con eso pone en riesgo las tradiciones, es decir, todo nuestro antepasados. Pero, ¿cuál sería el secreto de que la sierra se mantiene así? Son municipios ciertamente muy pequeños también y hay un éxodo, una fuga de personas muy grande también, la gente se va. ¿Cuál es? sí, 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 son entre las razones que precisamente, que por tradición los municipios serranos han sido municipios que se dedican a la ganadería esencialmente, ¿no? Ujú. Ganadería, actividades tradicionales, algo de agricultura, pero más bien ganadería, ¿no? Esencialmente. Y por tradición, pues el crecimiento demográfico, incluso en algunos, es negativo. Ujú. Esa es Se esencialmente la estancó principal también, pues razón. ya no creció también. Ya no crecieron, así es, son expulsores más bien de población. Ese lo decíamos en un principio ahorita, ¿no? De la conversación, es el principal motivo entre los que se cuentan precisamente para poder tener estos elementos, ¿no? Y por lo tanto también, pues la política pública o el requerimiento de inversión en esos municipios no es tan alto. Ujú. Y por el otro lado, el sur del estado se observa precisamente que ha estado marginado, requiere más recursos, requiere más esfuerzo y ha estado más ajeno al desarrollo económico en este sentido. Ujú. Y esto viene a envolverse también con una dinámica de una política, ya sabemos, de generación de empleos precarios con salarios bajos. Esos son principalmente los motivos esenciales, ¿no? Esencialmente por eso este estudio nos está dando la celeridad a dónde hay que ir con la batería y las herramientas de política pública, tanto federal como estatal, ¿no? Ujú. Entonces, realmente, pues también el Coneval nos da porcentaje de rangos, ¿no? Nos da rangos de pobreza extrema, y en el cual los mapas que nos da son muy, 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 muy elocuentes, ¿no? Y podemos observar cómo los rangos que nos ubica entre pobreza de 30 hasta 60%, están ubicados precisamente en el sur del estado. En el sur del estado, y claro, por ahí también no pesa en el municipio el poblado Miguel Alemán, porque es una localidad del municipio de Hermosillo, Exacto. y Hermosillo es uno de los municipios que presentó también una reducción en pobreza extrema sobre todo. Entonces, Muy bien. pero porque no pesa el poblado Miguel Alemán a nivel municipal, de los 900,000 habitantes que ya tiene Hermosillo, casi 900,000. Sí, porque es una comisaría, pues también Así es, todavía. así es. Pues muy interesante, Luis, la interpretación aquí a nivel Sonora y Sí, sí, pues ahí seguiremos. estamos, ¿no? Conclusiones. Sobre todo los ingresos, como último dato que yo pudiera darles es que a nivel Sonora, los municipios más pobres tienen ingresos promedio de 1,700 pesos, poquito más, y a nivel nacional de 1,045 pesos. Entonces, Al esos son mes. los grupos más pobres y los municipios que tienen este ingreso, pues es algo así como 1,7 veces más. Es muy pequeño, mensual, son mensuales, ¿no? Están viviendo con 1,700 pesos mensuales, que apenas si les alcanza para alimentación, ¿no? Muy bien, pues estaremos dándole seguimiento. Gracias, Luis Buesa, como Adelante. siempre, muy interesante.